¿Creen ustedes que las oraciones pueden ser escuchadas? ¿Que unas simples palabras que vienen del corazón pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos y afectar las vidas de las personas? En el pequeño pueblo de San Miguel, perdido entre colinas y paisajes desérticos del suroeste de los Estados Unidos, nadie se había planteado esta pregunta hasta que ocurrió una asombrosa historia con una anciana costurera llamada Isabela García. San Miguel era un pueblo fronterizo común, donde las tradiciones mexicanas se entrelazaban con la cultura estadounidense. Aquí se hablaban dos idiomas. Se celebraban tanto el Día de la Independencia como el Día de los Muertos, y la iglesia de San Francisco se encontraba al lado de la comunidad bautista Nueva Vida. La gente vivía con sus preocupaciones, trabajaban en granjas y fábricas, criaban a sus hijos, soñaban con una vida mejor y a veces simplemente sobrevivían de un salario a otro. En la esquina de Main Street, en una pequeña tienda con un descolorido letrero que decía «Taller de costura de Isabela», se podía ver cada día a una anciana de cabello canoso recogido en un moño ordenado. Sus manos, surcadas de arrugas y huellas de muchos años de trabajar con aguja e hilo, se movían sobre la tela con sorprendente ligereza y precisión. Isabela García tenía 78 años, de los cuales había vivido 50 en San Miguel, convirtiéndose en parte del pueblo tan naturalmente como el viejo roble en la plaza central. Pocos sabían que en un rincón del taller, en una estantería, junto a las coloridas bobinas de hilo y cajas de botones, había un objeto especial, una caja de madera de tamaño mediano, con una rosa meticulosamente tallada en la tapa. Esta caja, oscurecida por el tiempo y con las esquinas ligeramente desgastadas, guardaba en su interior algo más que simples papeles de notas o suministros de costura. Isabela rara vez la abría ante los visitantes, y solo unos pocos notaban la ternura con la que la anciana costurera acariciaba la tapa cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Y si alguien preguntaba por la caja, Isabela solo sonreía y decía, «Es mi conexión con Dios», y continuaba trabajando, como si en esas palabras no hubiera nada extraordinario. Nadie podía imaginar que esa vieja caja se convertiría en la fuente de milagros que cambiarían la vida de todo el pueblo. Isabela García llegó a San Miguel en 1973, cuando solo tenía 28 años. Junto a su esposo Ricardo y sus dos pequeños hijos, cruzaron la frontera en busca de una vida mejor. Ricardo consiguió trabajo en la construcción, mientras que Isabela comenzó a coser en casa, primero para los vecinos, luego para sus amigos, y pronto la noticia de su habilidad se esparció por todo el pueblo. «Tiene manos de maga», decían las personas al ver cómo un viejo vestido, después de su trabajo, parecía casi nuevo, o cómo una simple tela se transformaba en un exquisito vestido de novia. Isabela no se consideraba especial, simplemente ponía su alma en el trabajo. Cada puntada la hacía con oración, cada línea la trazaba con pensamiento hacia aquellos que llevarían la ropa. Cuando coso un vestido de novia, oro por un matrimonio feliz para la novia. Cuando arreglo cosas de niños, pido a Dios que los proteja, explicaba a su hija Lucía, tratando de enseñarle no solo el oficio, sino también la actitud hacia el trabajo. El taller de costura en la esquina de Main Street se estableció 10 años después de su llegada, cuando Ricardo ahorró suficiente dinero para ayudar a su esposa a abrir su propio negocio. El pequeño espacio, con una gran ventana que daba a la calle, se convirtió no solo en un lugar de trabajo, sino en un rincón de calidez y apoyo. Las personas venían no solo para pedir o reparar ropa, sino también para conversar, compartir alegrías y tristezas. Cuando Ricardo murió de un ataque al corazón hace 15 años,
y los niños crecieron y se mudaron por el país en busca de mejores oportunidades, el taller se convirtió para Isabela en un hogar y una familia. Ella lo abría temprano en la mañana y lo cerraba tarde en la noche, no tanto por la cantidad de trabajo, sino por el miedo a regresar a su apartamento vacío a unas pocas cuadras de allí. Dios me dio estas manos, no solo para coser, sino para unir, solía decir Isabela cuando veía cómo los visitantes se sorprendían por su energía en una edad tan avanzada. Y nadie entendía cuán proféticas serían estas palabras y qué papel jugaría la vieja caja con la rosa en la tapa, traída de su pueblo natal, en México. La idea de la caja surgió de manera inesperada, en un martes lluvioso, cuando una empapada María Ortiz, de 12 años, se metió furtivamente en el taller. La niña lloraba, su vestido escolar estaba rasgado, y en sus manos sostenía un libro de texto arruinado. «¿Qué te pasó, niña?», preguntó Isabela, acomodando a la niña junto al calentador. María, entre lágrimas, relató cómo sus compañeras la habían empujado a un charco porque su familia no era como las demás. Sus padres habían llegado recientemente de México, y a la niña le resultaba difícil adaptarse a la nueva escuela, al nuevo idioma, a las nuevas personas. Isabela la escuchó en silencio, reparó el vestido y preparó chocolate caliente según una receta antigua. Luego, cuando María se calmó un poco, sacó la caja de madera de la estantería. «¿Sabes lo que es esto?», preguntó, acariciando la rosa tallada en la tapa. «Esta caja la hizo mi abuelo para mi abuela. Ella guardaba en ella hilos y agujas. Pero cuando a mí me resultaba tan difícil como a ti ahora, me enseñó otra manera de utilizarla. Escribe en un papel lo que le pides a Dios, eso que llevas en el corazón, y pon la nota aquí». María miró con desconfianza a la vieja caja, pero aún así tomó el papel y el lápiz que le ofreció. «Quiero tener amigas en mi nueva escuela», escribió y plegó la nota en 4. «Ahora ponla aquí». Isabela abrió la tapa. Dentro, la caja estaba revestida con una tela roja, sobre la que descansaban varias fotografías amarillentas por el tiempo y una pequeña cruz de plata. «¿Y qué pasará después?», preguntó María, colocando su nota. «Después yo oraré contigo para que tu petición sea escuchada», respondió simplemente Isabela. 2 semanas después, María volvió al taller, radiante, con un nuevo proyecto escolar que había hecho junto con 2 compañeras. Se habían hecho amigas después de que la profesora organizó un trabajo en grupos y las colocó juntas. «¡Esto funciona!», exclamó la niña, abrazando a Isabela. Desde entonces, la caja comenzaron a aparecerla en el mostrador con más frecuencia. Cuando las personas llegaban al taller, con ojos tristes o corazones pesados, Isabela les ofrecía en voz baja escribir su oración. Al principio, las notas eran pocas. La petición de la señora López por un trabajo para su hijo. La oración del viejo Tomás por la reconciliación con su hija. La esperanza de la joven Sofía por ser admitida en la escuela de arte. Cada noche, Isabela sacaba las notas, las leía y oraba sinceramente por cada persona, por cada petición, como si fuera una necesidad propia. Nadie prestaba especial atención a la caja, hasta que comenzaron a suceder extrañas coincidencias. El primer indicio fue la historia de la familia Ramírez. María Ramírez, que trabajaba como limpiadora en un hotel local, puso en secreto una nota en la caja pidiendo una beca para su hijo Miguel. El niño era talentoso, con excelentes calificaciones, pero la familia apenas llegaba a fin de mes, y la idea de la universidad estaba fuera de cuestionamiento. Un mes después de que la nota se posara sobre el forro rojo de la caja, un representante de un fondo de apoyo a jóvenes talentosos llegó a la escuela. Por alguna razón, entre muchas escuelas,
eligió la suya, y entre muchos estudiantes, su atención se centró en Miguel. La beca cubría no solo la matrícula, sino también la vivienda. Es una coincidencia increíble, decía María, llorando de felicidad en el taller de Isabela. Ella solo sonreía y encogía los hombros. Dios escucha las oraciones sinceras. La historia de Miguel fue seguida por otras. La pequeña hija de los Johnson, Lucinda, de 8 años, trajo en secreto una nota sobre su perro enfermo Buddy, al que el veterinario ya no esperaba salvar. 3 días después, el perro comenzó a recuperarse, y una semana después, ya esperaba a sus dueños en la puerta, moviendo la cola. Un día, un sombrío José Vega, propietario de un taller de automóviles, entró en el taller. Se quedó nervioso en el mostrador, antes de decidirse a contar sobre una enemistad que duraba años con su vecino Tom Wilson debido a una antigua disputa de tierras. La enemistad envenenaba la vida de ambos, pero ninguno quería dar el primer paso hacia la reconciliación. «He oído hablar de su caja por mi esposa», dijo José incómodamente. «No es que crea en estas cosas». Isabela no discutió, simplemente le extendió una hoja de papel. «Escriba lo que tiene en el corazón». Una semana después, ocurrió lo increíble. El auto de Tom se averió justo enfrente del taller de José. No tenía a dónde ir. Tuvo que pedir ayuda. Esa tarde, los hombres hablaron por primera vez en 10 años, sentados en la misma mesa en una cafetería local. Historias similares se multiplicaban. Alguien encontraba trabajo después de meses de búsquedas infructuosas. Las relaciones familiares de algunos se reconciliaban. Enfermedades retrocedían. Problemas se resolvían. Viejos sueños se cumplían. «Son solo coincidencias», decían los escépticos. «No hay tales coincidencias», respondían otros. Las personas agradecidas traían flores, pasteles caseros, regalos hechos a mano a Isabela. Ella los aceptaba con una sonrisa, pero siempre decía lo mismo. «No es mérito mío. Es Dios respondiendo a sus oraciones. Yo solo guardo la caja». La noticia sobre la caja milagrosa se esparcía lentamente por la ciudad. Cada vez más personas venían al taller, no solo para reparar ropa, sino también para dejar su nota, su esperanza, su oración. El invierno de ese año fue inusualmente frío para San Miguel. El viento helado calaba incluso la ropa más cálida, y la calefacción en el viejo edificio donde estaba el taller de Isabela funcionaba de manera intermitente. En uno de esos días gélidos, la anciana costurera se sintió mal. Primero fue solo una tos, luego se le subió la temperatura y al atardecer apenas pudo cerrar el taller y llegar a su apartamento. Por primera vez en muchos años, en la puerta del taller de costura apareció un letrero que decía «Cerrado por enfermedad». La ciudad parecía congelarse. La gente se intercambiaba miradas preocupadas. ¿Qué pasará con la caja? ¿Quién va a orar por nuestras notas? Isabela yacía en su pequeño apartamento, mirando al techo y pensando en lo que nunca había pedido para sí misma. En un rincón de la habitación estaba la caja. La había traído a casa por primera vez. No quería dejarla en el taller. La vieja mujer la miraba y pensaba en sus hijos. Su hijo Rafael, que se había ido a Chicago y ahora trabajaba como ingeniero. Y su hija Lucía, que se había convertido en enfermera en Los Ángeles. Ellos rara vez llamaban, aún menos venían. Tenían sus propias vidas, y Isabela nunca quiso ser una carga. «Quizás debía haber escrito mi propia nota», pensó antes de caer en un sueño inquieto. Al día siguiente, llegó a la ciudad un nuevo sacerdote, el padre Domingo. Joven, enérgico, recién salido del seminario. Vino a sustituir al viejo pastor, que se había ido a recibir tratamiento. Y lo primero que hizo el padre Domingo fue querer conocer a todos los feligreses, incluidos aquellos que no habían ido a la iglesia en mucho tiempo.
Cuando llamó a la puerta de Isabela, ella apenas pudo levantarse para abrir. Al ver su estado, el joven sacerdote inmediatamente llamó al médico y se quedó para ayudar. ¿Usted es la Isabela de la caja milagrosa?, preguntó cuando el médico se marchó, dejando recetas e instrucciones estrictas. La caja no es milagrosa, sonrió débilmente Isabela. Las oraciones y la fe de las personas son milagrosas. El padre Domingo contempló durante mucho tiempo la rosa tallada en la tapa. Luego preguntó cuidadosamente: ¿Alguna vez ha dejado usted allí sus propias oraciones? Isabela sacudió la cabeza. Mis oraciones son mis puntadas en la ropa y mis súplicas por los demás. En los días siguientes, empezaron a correr rumores por la ciudad. Algunos decían que la caja era una especie de magia o incluso paganismo. Otros insistían en que lo que sucedía era un verdadero milagro. Los visitantes se dividieron en dos bandos, y por primera vez, desde la existencia de la caja, surgió la duda. Mientras tanto, Isabela yacía en la cama con una pulmonía, y por primera vez en muchos años sentía no solo un dolor físico, sino también soledad espiritual. Señor, susurraba en la oscuridad, ¿acaso todo terminará así? Las noticias sobre la enfermedad de Isabela se propagaron por San Miguel con una velocidad sorprendente. Entonces ocurrió algo inesperado. La ciudad, que ella había unido en silencio, con sus hilos y oraciones, comenzó a unirse por ella. Primero llegó la señora Morales con sopa casera. Luego, la familia Cortés trajo pan recién horneado. Después, apareció David Chen, el dueño de la farmacia, con medicamentos y tés de hierbas. Para el final de la semana, se estableció un gráfico informal de turnos en la puerta de Isabela. Alguien venía por la mañana para ver cómo se sentía. Alguien más pasaba al mediodía con comida caliente. Y por la tarde siempre había otro voluntario para asegurarse de que la anciana tomara su medicina. Solo estamos devolviendo lo que usted nos ha dado, dijo Esther Rodríguez, limpiando el apartamento de Isabela con el mismo esmero que ella solía usar al coser en telas costosas. Una mañana, cuando Isabela ya comenzaba a mejorar, alguien llamó a la puerta. En el umbral estaba una mujer de unos 45 años, con una maleta y ojos cansados. «Mamá», pronunció insegura, y el aliento de Isabela se detuvo. Lucía, su hija, a quien no había visto en casi 3 años, estaba en la puerta, moviéndose de un pie al otro, como si no estuviera segura de si la estaban esperando. «Hija». Isabela extendió los brazos, y Lucía se lanzó a sus brazos como una pequeña. «¿Cómo te enteraste?» «Me llamó un tal padre Domingo. Dijo que estabas enferma y que nunca me pediste que viniera, pero que siempre lo quisiste». Esa noche hablaron durante mucho tiempo, de los años de separación, de la incomprensión, del orgullo que había impedido el primer paso hacia la reconciliación, sobre cómo Lucía recibió una nota anónima en su hospital en Los Ángeles. Solo un pedazo de papel con las palabras «Tu madre te necesita ahora más que nunca». «No sé quién escribió eso, pero sentí como si fuera una señal», confesó Lucía. Mientras tanto, en San Miguel ocurría algo asombroso. Mientras Isabela se recuperaba, la caja con las oraciones, que estaba en su mesa de noche, seguía recogiendo notas. Las personas las traían junto con la comida y los medicamentos. Pero ahora no solo dejaban sus peticiones, sino que también comenzaban a actuar. Vecinos que durante años no se habían notado, de repente encontraban un lenguaje común. Bautistas y católicos se unieron para recaudar dinero para una nueva caldera de calefacción, para el edificio donde estaba el taller de Isabela. El dueño del restaurante local, el ateo Héctor Díaz, se ofreció a organizar almuerzos semanales para personas mayores solas. «Lo llamamos el Comité de la Caja», explicó con vergüenza el padre Domingo cuando vino a visitar
a la Isabela en recuperación. Las personas vienen a orar juntas, no importa qué fe tengan. Y lo más sorprendente es que comienzan a ayudarse mutuamente a llevar a cabo esas oraciones. La verdad sobre los milagros de la caja se reveló accidentalmente. Un mes después de la enfermedad de Isabela, cuando ya había regresado a su taller, alguien llamó a la puerta. Diego Martínez, el tímido cartero que siempre había parecido invisible en la ciudad. Se quedó nervioso en el mostrador, frotando un sobre en sus manos antes de decidirse a hablar. Doña Isabela, debo confesarle algo, finalmente dijo. ¿Recuerda la nota de María Ramírez sobre la beca para su hijo? Isabela asintió, sin entender a dónde quería llegar. Yo vi esa nota cuando le traía un paquete. Estaba encima, y accidentalmente la leí. Y un amigo de un primo mío trabaja en ese mismo fondo educativo. Le conté sobre Miguel, y bueno, yo lo ayudé a conseguir la beca. Isabela miró sorprendida al cartero, que siempre había sido tan callado y discreto. Y no solo eso, continuó Diego, sonrojándose. El perro de los Johnson. Oí cómo la niña le hablaba de él. Tengo una hermana que trabaja en una clínica veterinaria. Ella me dio unas vitaminas y antibióticos especiales. Los dejé en el buzón de los Johnson con una nota diciendo que era un nuevo medicamento experimental. Después de Diego, se sumaron otros. Resultó que el viejo mecánico Pablo había averiguado intencionadamente sobre el auto de Tom Wilson justo afuera del taller de José Vega para que finalmente hablasen. Y la profesora de inglés, la señora Baker, había enviado anónimamente el currículum de Carlos Hernández a una empresa constructora porque había oído acerca de sus dificultades financieras y sabía que necesitaban trabajadores. ¿Todos ustedes estaban ayudando a responder las oraciones unos de otros? Preguntaba Isabela, asombrada. No sé cómo explicarlo. Se encogió de hombros Rosa Espinoza, propietaria de la panadería local. Simplemente, después de dejar mi nota y resolver mi problema familiar, quise hacer lo mismo por alguien más, como si Dios utilizara mis manos para responder la oración de alguien. El siguiente domingo, el padre Domingo dedicó su sermón al tema de la caja, no para condenarla, como temían algunos. El verdadero milagro no ocurrió en que las oraciones fueran escuchadas, decía, mirando a los feligreses, sino en que las escuchamos nosotros mismos. Dios actúa a través de las personas, a través de la compasión y la bondad, a través de la voluntad de tender una mano amiga. La caja de Doña Isabela no es un artefacto mágico, es un espejo que nos mostró lo mejor de nuestras almas. Ese día, en la iglesia de San Francisco, había especialmente más gente. No solo católicos, sino también protestantes y aquellos que no habían cruzado la puerta de la iglesia en años. Y en la primera fila estaba Isabela García. Junto a ella, su hija Lucía, decidida a quedarse en San Miguel para siempre. La primavera llegó a San Miguel temprano, trayendo consigo no solo la floración de los cactus y vientos cálidos, sino una nueva vida al pequeño pueblo. El taller de Isabela volvía a funcionar a todo ritmo, pero ahora era algo más que un simple lugar para reparar ropa. Los jueves por la tarde, la gente se reunía allí para orar juntas, compartir sus necesidades y encontrar formas de ayudarse mutuamente. La caja con la rosa seguía en el estante y las notas continuaban llenándola. Pero ahora, cada oración se convertía no solo en palabras en papel, sino en un impulso para la acción. Las personas ya no esperaban un milagro, se convertían en ese milagro entre sí. La historia de la caja se esparció mucho más allá de San Miguel. Personas de ciudades vecinas venían a verla, a escuchar las historias de Isabela, a aprender sobre la unión de la comunidad. En varios lugares surgieron sus propias cajas de oración, y en todos sucedía lo mismo.
La gente comenzaba a notar las necesidades de los demás y a actuar. Una tarde de mayo, cálida y soleada, Isabela estaba sentada en su pequeño patio con su nieta Sofía, la hija de Lucía, que había traído con ella de Los Ángeles. La niña examinaba con interés una nueva caja que su abuela había tallado en madera. «Abuela, ¿por qué todos dicen que tu caja es mágica?», preguntó Sofía, pasando su dedo por la rosa casi terminada en la tapa. Isabela sonrió y le pasó a su nieta una aguja e hilo. «Porque nos recuerda la verdad más importante, mi querida. Cada oración encuentra respuesta cuando abrimos los ojos y vemos que esa respuesta podemos ser nosotros mismos». Si disfrutaron la historia de la caja de oraciones de Isabela, no olviden suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán muchas más historias inspiradoras que calentarán su corazón y recordarán lo que realmente importa en la vida. Por favor, dejen un comentario bajo este video. Cuéntenos, ¿les conmovió la historia de Isabela y su caja mágica? ¿Hubo algún momento en su vida en que fueron la respuesta a la oración de alguien o alguien más ayudó a que se cumpliera la suya? Gracias por ver. Hasta la próxima en historias llenas de fe, esperanza y amor.